Hola, en este video vamos a hablar de funciones un poquito ya a nivel intermedio, que son las funciones lambda en Python. Eh, Estas funciones nos van a ayudar a programar de una manera más eficiente y mucho más efectiva en el mundo de la programación en Python. Pero primero te pido que te suscribas y des like, que esto me ayuda a hacerte más videos y estar más motivado y también así te mantengo al tanto y tú también de las cosas nuevas que puedo ir subiendo para ti, que te pueden ayudar en el mundo del desarrollo y la tecnología. Las funciones lambda, como dije, en Python son funciones anónimas, es decir, funciones que no tienen nombre y que se definen en una sola línea. Son útiles cuando necesitas una función pequeña y simple para desarrollarla y escribirla en una sola línea y una sola vez. Por ejemplo, una función lambda tiene una sintaxis y su sintaxis es la siguiente. Sería, por ejemplo, yo voy a poner aquí, esto no es como se escribe, pero voy a poner lambda, el argumento que se le pasa, argumento, dos puntos, y la expresión. La expresión. Eh, Esa sería de la función lambda. Eso sería más o menos la sintaxis básica, la expresión básica. Si queremos expresar una función normal como vimos en el video anterior, sería def suma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acuérdate, no sé si viste mi video anterior que explicaba todo lo básico de Python en un solo video. Te lo recomiendo si este es tu primer video. Si no, seguimos. Eh, Voy a poner aquí A, B y aquí voy a poner return A más B. Esta es la creación de una función normal, como se ve y como se hace en Python de forma básica. Entonces, una función lambda yo la expreso de la siguiente manera. Vamos a poner aquí suma. Ahí que voy a hacer suma lambda. Vamos a poner aquí, a ver, lambda. Suma lambda, la voy a llamar. A lo que yo quiero expresar, a la expresión que yo mencioné ahorita. Recuerda que yo había puesto la palabra lambda, esta palabra se pone, y luego yo le digo, mira, le voy a pasar a, yo tengo aquí en la función A y B, entonces yo vengo y digo A, coma, B, esos son los parámetros que yo le voy a pasar. Luego de eso pongo dos puntos, y luego de los dos puntos pongo este cálculo matemático que yo había puesto aquí en el return. Lo pongo ahí A más B. Si yo lo que quiero es usar esta función, entonces ahora yo vengo, después de haber hecho eso, y digo suma, lambda, estoy llamando, sería, le paso 2 más, coma 2, 2,2, pero voy a poner esto dentro de un print. Voy a poner aquí print, voy a poner esto dentro de un print para imprimir eso, y vamos a ejecutarlo. Y miren, me aparece el 4 aquí abajo. Vamos a eliminar esto para que se vea. Mira, ahí anda aparece el 4. Bueno, me está apareciendo otro porque esta raíz cuadrada que tengo aquí me está apareciendo. Vuelvo a ejecutar, mira ahí el 4. O sea, prácticamente lo que yo hice aquí abajo es lo que tengo aquí arriba, pero yo no lo estoy llamando, porque para llamar a suma yo tendría que hacer lo mismo, por supuesto. O sea, si yo tengo que llamar esta función de arriba, en vez de suma de suma lambda, simplemente pondría suma, así, suma, llamo la función suma, mira aquí donde la tengo aquí adentro, sombreada, esta es la función, suma 2 y 2. Entonces estoy llamando a esta función de arriba, pero tengo aquí el def, el return, o sea, es más largo. Pero con una función lambda estoy haciendo una función simple, más simple, en una sola línea. O sea, no sería lo mismo esa de arriba que esta de abajo. Tanto visual como a nivel de funcionamiento. Si eso yo lo ejecuto, fíjate que me da lo mismo, porque el cálculo sigue siendo 4 y 4. Vamos a hacer un ejemplo práctico ahora, un poquito más complejo. Lo que voy a hacer es, imagina que tenemos una lista de números y queremos filtrar los números pares que tenemos en esa lista. Voy a crear una lista. Esto te acuerdas que se explicó en el video anterior, no sé si lo viste, si no lo has visto, se explicó que es una lista y esto. Vamos a poner aquí
los números. Voy a poner aquí 2, 3, 4, 5, 6. Esa es mi lista. He creado una lista de números. Ahora voy a crear la lista, la voy a llamar los números pares, que va a venir los números pares, los voy a guardar y lo voy a tener de una lista. Esa lista abro llaves y cierro llave. Aquí estoy creando lo que es la lista para trabajar con ella. Y voy a utilizar de la lambda, voy a utilizar lo siguiente. Es lo que es un filtro, porque yo quiero filtrar solamente los números pares. Pero aquí donde dice filtro, abro paréntesis y cierro paréntesis. Déjame separar esto para que tú puedas apreciar un poquito más. Míralo ahí. O sea, he puesto esto dentro de la lista. Dentro de la lista he puesto el filtro. Entonces, dentro del filtro le voy a pasar dos parámetros. Uno es la lambda, que sería esta prácticamente, pero yo quiero obtener los valores. Pues entonces vengo aquí y escribo lambda, y luego ponemos una variable cualquiera. Voy a poner x, 2 puntos. Recuerda que ponemos los 2 puntos para separar la expresión. Y luego en la expresión pongo lo que yo quiero hacer. ¿Qué yo quiero hacer? El cálculo para saber si es un número par. Para eso tengo x, el valor que yo voy a evaluar, por 102 igual a 0. O sea, yo lo que estoy igualando aquí, el valor. Ya con eso yo estoy haciendo el cálculo y lo voy a retornar a x. Entonces, ¿qué más le voy a pasar? Esta es la lambda. Esta es la lambda, la función lambda, la función anónima. Ahora a la lista del filtro, al filter, que es una expresión de la lambda que me permite filtrar. Incluso mira cuando pongo aquí como me lo dice. Le voy a pasar lo que son la lista de números que yo había hecho anteriormente. Pero ahí, esa lista de números. Y luego al final, aquí abajo, voy a imprimir los pares. Y si eso yo lo ejecuto, bueno, en esta parte voy a comentar esto. Voy a comentar esto con la almohadilla. También esto aquí, para que no se me ejecute. Solamente quiero ver el resultado de esto, de los pares. Lo ejecuto y miren, me aparece 2, 4 y 6. Ahí estoy filtrando en Python utilizando una función lambda. Esto yo lo pudiera hacer con una función normal aquí. Yo pudiera poner lo mismo que hice ahora. Aquí poner esto y retornarlo acá, pero tengo que identificar porque sería más largo realmente. Ahí hemos mostrado cómo utilizar lo que es una lambda aquí en Python de manera simple, pero que hayas entendido. Copia esto, practícalo. Recuerda que esta es la expresión y esto es lo que va a retornar, lo que va a recibir. Prácticamente como en esta parte, aquí tenemos A y B. Si yo hubiese puesto aquí a X para simular y retorno a X, entonces prácticamente sería lo que estoy haciendo acá. Bueno, aquí no retornar a X, sería retornar el valor del número par aquí. Entonces esta sería lo que yo hice aquí abajo. Esta parte de acá, justamente esta parte, está expresado aquí. Lo único que aquí ponemos lambda, tenemos el argumento que vamos a enviar, que sería el argumento de aquí arriba, y tenemos la expresión. Espero que hayas entendido y se te haga fácil. No olvides suscribirte. Muchas gracias.